Hola, hoy os voy a contar, más que un cuento, es una parte de una charla que dio uno de estos coaches, pero que puede ser interesante también para reflexionar. Pues este coach en una charla sacó un jarrón y entonces sacó unas piedras grandes y lo llenó hasta arriba. Y le dijo a la gente que estaba en el auditorio: ¿cómo veis el jarrón? Pues lleno, vale. Entonces cogió y sacó unas piedras más pequeñitas y empezó a echarlas y volvió a preguntar: ¿cómo veis el jarrón? Y ya dijeron: lleno. Entonces luego sacó una bolsa de arena y la empezó a echar y volvió a llenar todos los huequecitos de las piedras, entre las piedras grandes y las pequeñas lo llenó de arena. Y por fin dijo: ¿cómo veis el jarrón? Y dice: lleno. Y ya, bueno, algunos ya decían: no, tal, porque ya decían: uy, aquí hay trampa, ¿no? Entonces cogió una jarra de agua y entonces entre la arena, las piedras grandes y las pequeñas empezó a llenarlo de agua hasta llegar hasta el borde. Entonces les preguntó: ¿qué os ha sugerido esto? Y entonces pues se levantó una de las personas y dijo: pues que siempre, aunque te parezca que ya está, que siempre puedes hacer más, que siempre puedes hacer más. Y dijo: no, no es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que si no pones primero las piedras grandes, luego no cabrán, porque hemos ido llenando los huecos. ¿Qué son las piedras grandes? Las piedras grandes son los valores importantes: la familia, los amigos, el amor, la compasión, la gratitud. Esto es lo que hemos de poner primero en nuestra jarra. Después ya iremos poniendo otras cosas que a veces ponemos primero y luego no nos caben estas. Pensemos hoy en esto un poquito. ¿Qué pondremos en nuestra jarra como piedras grandes para que sean nuestra base, nuestros valores principales? Venga, a ver si pensamos un poco. Hasta luego.